¿Qué tal, arquitectos de la web? Bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre patrones de arquitectura. Hoy vamos a desglosar un patrón que es clave, de verdad, para la experiencia de usuario moderna, el backend para frontend. Miren, todo empieza con una historia que seguramente les va a sonar muy familiar. Una llamada a deshoras, un equipo móvil totalmente frustrado. Pero no era un bug, no se había caído el sistema. El problema era algo mucho más sutil y a la vez mucho más profundo. 14. Quédense con ese número. Esa es la cantidad de llamadas a distintas APIs que la aplicación móvil tenía que hacer solo para poder mostrar una única pantalla. Sí, 14 peticiones HTTP, una detrás de la otra, como en una cascada interminable. Y el resultado de esas 14 llamadas era, 8 segundos. 8 segundos de tiempo de carga para ver una sola pantalla. En el mundo móvil eso es literalmente una eternidad. Es más que suficiente para que cualquier persona pierda la paciencia y simplemente cierre la app. Si estas historias, estas batallas del día a día donde la arquitectura le pega directo a la experiencia, les resultan conocidas, es justo el tipo de problemas que analizamos en @MasonCodingArch. Y para entender el lado del usuario, síganos en @MasonCodingUXUI. Y para ver cómo se implementa todo esto en código, en @MasonCodingASW. Bueno, ahora que ya planteamos el drama, veamos cómo lo vamos a resolver. En esta explicación vamos a cubrir por qué una API única es un problema. Presentaremos la solución, que es el backend para frontend, veremos cómo funciona, lo vamos a diferenciar de un API Gateway y cerraremos con una idea fundamental. La arquitectura siempre debe servir a la experiencia. Arranquemos por el origen de todo este lío. La idea de tener un solo backend, un backend universal, suena genial en teoría, ¿verdad? Pero a menudo es solo una ilusión que esconde una complejidad enorme. La promesa es muy simple, una API elegante para controlarlos a todos. Web, móvil, clientes externos, todos tomando datos del mismo lugar. Pero la realidad es que eso se convierte en un campo minado. Las necesidades de cada uno son tan distintas que la API genérica termina siendo un Frankenstein lleno de parches y condiciones que, al final, no deja contento a nadie. Y esta diapositiva lo deja clarísimo. Miren las diferencias, son fundamentales. La web quiere paquetes de datos grandes, paginados. El móvil, en cambio, necesita respuestas mínimas, rápidas, porque la red puede ser malísima. La web puede estar preguntando cada rato si hay algo nuevo. El móvil necesita notificaciones push para no acabarse la batería. Son dos mundos completamente diferentes. Intentar servirlos con la misma herramienta es básicamente la receta para el desastre. Entonces, si una API única no es la respuesta, ¿cuál es la solución? Pues la respuesta es un patrón muy elegante y específico, el backend para frontends, o como lo conocemos todos, el BFF. La definición es súper clara. En lugar de un backend que intenta hacer de todo para todos, lo que hacemos es crear un backend chiquito, dedicado y optimizado para cada tipo de cliente. Piénsenlo como un traductor a medida entre los servicios grandes de la empresa y la interfaz que ve la gente. Y lo interesante de este diagrama es cómo se visualiza esta estructura. La app web habla con su propio BFF, la app móvil con el suyo. Estos BFF son como capas finitas que organizan las llamadas a los servicios de atrás. Y ojo, esto es súper importante, no estamos duplicando código. Esto es especialización intencional. Optimizamos la experiencia y, lo más crucial, le damos poder a los equipos de frontend para que se muevan mucho más rápido. Ok, vamos a lo práctico. ¿Cómo funciona esto en el día a día? Es vital entender qué debe hacer un BFF y quizás más importante todavía, qué es lo que nunca, jamás debe hacer. Aquí está la línea que no se debe cruzar. Un BFF es un agregador y un transformador, o sea, va a buscar datos de varios microservicios, les da la forma exacta que necesita el cliente y maneja la lógica de presentación. Lo que nunca debe hacer es reimplementar lógica de negocio o tener su propia base de datos nunca. No puede convertirse en otro microservicio completo. Es un traductor, no es el autor del libro. Volvamos a nuestra historia del principio. Así era la vida para el cliente móvil antes del BFF. Una secuencia brutal de llamadas en cascada. Dame el perfil, ahora las cuentas, ahora el saldo de cada cuenta, ahora las transacciones. Un verdadero laberinto de código asíncrono que vivía y sufría en el frontend. Y ahora, miren esto. ¡Pum! Toda esa complejidad se reduce a una sola llamada. Una. El frontend simplemente dice, dame el dashboard. Y el BFF se encarga de orquestar por detrás esas 14 llamadas, pero del lado del servidor. El resultado, es espectacular. Pasamos de 8 segundos a 1.2 segundos. ¿Y por qué?
porque ahora esas 14 llamadas ocurren en la red interna del data center, con una latencia de microsegundos, en lugar de viajar por la red móvil del usuario, que es lenta y poco confiable. Simplemente movimos la complejidad al lugar correcto. Ahora, un punto importante porque aquí es donde mucha gente se confunde. Ven un BFA y piensan, eso es un API Gateway. Y aunque se parecen, sus propósitos son fundamentalmente distintos. Esta tabla lo resume perfecto, pero usemos una analogía. Piensen que el API Gateway es como el guardia de seguridad en la entrada de un edificio. Revisa credenciales, maneja el tráfico y te dice a qué piso ir. Se ocupa de reglas generales para todos. El BFF, en cambio, es como un conserje personal para un residente específico de ese edificio. Conoce exactamente lo que necesita, junta varios servicios y se los entrega en un paquete a medida. Y lo más importante de todo, el dueño del BFF es el equipo de frontend. Pero ojo, no todo es color de rosa. Hay un gran riesgo. El BBF se puede corromper y convertirse en un mini monolito. Si empieza a duplicar lógica de negocio, si de repente necesita su propia base de datos, o si necesita un equipo dedicado separado del frontend, ahí ya falló. El BBF tiene que ser siempre una extensión del frontend, pero que vive en el backend. Y esto nos lleva al punto final, que es más una filosofía que una técnica. La decisión de usar un BFF cambia la forma en que pensamos sobre la arquitectura y sobre cómo nos organizamos para trabajar. Porque el verdadero poder del BFF, su superpoder, no es técnico, es organizacional. Le da autonomía a los equipos de frontend. Les permite ser dueños de la experiencia completa, desde la interfaz hasta cómo se agregan los datos. Pueden moverse más rápido, experimentar, probar cosas nuevas sin depender todo el tiempo del equipo de backend. Es un cambio de mentalidad fundamental. Entonces, la idea que quiero que se lleven es esta. La arquitectura no es un ejercicio académico para crear abstracciones perfectas. Los sistemas existen para servir a las personas. Y el patrón BFF es el reconocimiento de que la arquitectura debe estar, primero que nada, al servicio de la experiencia de quien usa el producto. Así que les dejo con esta pregunta para que reflexionen sobre sus propios sistemas. ¿Esa API que tienen, para quién está diseñada realmente? ¿Está optimizado para la comodidad de quien la programó en el backend o para la experiencia real de quien la consume en el frontend? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. Gracias por acompañarnos.